Saludos, mi nombre es Katherine Veras y yo les estaré hablando sobre los órganos genitales masculinos. Los órganos genitales masculinos son el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de las hormonas sexuales y con la misión. Están ubicados en la porción más distal del cuerpo. Los órganos genitales se dividen en órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los órganos genitales externos son el pene y el escroto, y los órganos genitales internos son los testículos, los epididimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. También tenemos unas glándulas genitales anexas o auxiliares, que son la próstata y las glándulas vulvouretrales. Entre los órganos genitales internos tenemos los testículos. Los testículos son dos. Constituyen los órganos productores de los espermatozoides y son también glándulas de secreción interna. Su ubicación. Normalmente los testículos están situados inferiormente al pene, en el escroto. Al principio de su evolución, los testículos se situaban a cada lado de la columna vertebral y a la altura de los riñones. Gradualmente, estas descienden y se acercan a la región inguinal. Enseguida, estas emergen de la cavidad abdominal a través del conducto inguinal y penetran en el escroto, donde suelen hallarse situados en el nacimiento. Entonces, los testículos se detienen a veces en el curso de su migración en la cavidad abdominal, ya sea en el conducto inguinal o en el anillo inguinal superficial. Esta ectopia del testículo puede ser unilateral o bilateral. Su forma, orientación y sus dimensiones, tenemos que cada testículo tiene forma ovoide, es aplanado transversalmente y su eje mayor es oblicuo de superior a inferior y de anterior a posterior. Su volumen y peso están sujetos a importantes variaciones individuales. Un testículo pesa por término medio 20 gramos y mide de 4 a 5 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de espesor y 3 centímetros de altura. La altura se mide de un borde al otro siguiendo una dirección perpendicular al eje mayor. La configuración externa y las relaciones de los testículos. Cada testículo presenta dos caras, una medial y otra lateral, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos extremidades o polos, uno superior y otro inferior. La cara medial, esta es convexa y está recubierta en su mayor parte por la túnica vaginal, salvo posteriormente, cerca del borde posterior del testículo. La cara lateral es también convexa y está en relación superiormente con el epididimo. A lo largo del borde posterior del testículo, luego esta se une a la cabeza y a la cola del epididimo. Mientras que se haya separado del cuerpo de dicho órgano por medio de una prolongación de la túnica vaginal denominada seno del epididimo. Entonces, el resto de esta cara está tapizada por la serosa. El borde posterior, que es de hecho posterosuperior, es ligeramente convexo y se relaciona con epididimo y con los vasos del cordón espermático, que abordan el testículo por su borde posterior medialmente al epididimo y posteriormente a la cabeza de este órgano. Luego tenemos el borde anterior, que es anteroinferior, convexo y libre, y este está relacionado en toda su extensión con la túnica vaginal.
El polo superior o extremidad superior está cubierto por la cabeza del epididimo. La hoja visceral de la túnica vaginal que recubre el polo superior del testículo pasa directamente sobre la cabeza del epididimo. Un surco poco marcado indica el límite entre ambos órganos. Un pequeño cuerpo ovoide denominado apéndice testicular, que lo podemos ver aquí, Este apéndice del testículo pende de este polo o se inserta en el surco que separa el testículo de la cabeza del epididimo y es un vestigio del extremo superior del conducto paramesonéfrico. El polo inferior o la extremidad inferior no está cubierto por la túnica vaginal, sino que sirve de inserción al ligamento escrotal. Dicho ligamento es un fascículo de fibras conjuntivas elásticas y musculares lisas que se extienden desde el polo inferior del testículo y del epididimo hasta la cara profunda del escroto. El ligamento escrotal fija el testículo al fondo del escroto y alza un repliegue de la túnica vaginal que se sitúa sobre la prolongación del borde anterior del testículo. Ese ligamento escrotal lo podemos ver aquí, sosteniendo al testículo. La constitución anatómica de los testículos. Un corte vertical a lo largo del eje mayor del testículo muestra que este órgano se halla rodeado por una membrana fibrosa denominada túnica albugínea. Está aquí. La túnica albugínea es resistente e inextensible y confiere al testículo su color blanco azulado, lo cual permite comparar la túnica albugínea con la esclera. Su espesor, que es por término medio de 1 milímetro, aumenta a lo largo del borde posterior del testículo, principalmente en la mitad anterior de dicho borde, donde presenta un notable engrosamiento denominado mediastino testicular. Los vasos y números conductillos pertenecientes a las vías espermáticas los recorren en todos los sentidos. Del vértice y de las caras laterales del mediastino testicular parten numerosos tabiques que divergen hasta la cara profunda de la túnica albugínea, dividiendo el testículo en pequeñas masas denominadas lobulillos testiculares. Los lobulillos testiculares son de forma piramidal o cónica y se hallan en número de 250 a 300 Sané. Están básicamente constituidos por los túbulos seminíferos. La longitud de este túbulo, que son muy flexuosos, varía entre 0.30 y 1.75 metros. Su número en cada lobulillo puede ser de 1 a 4 y se anastomosan entre sí. Bien, ahora antes de continuar con los otros órganos internos, tenemos que saber cuáles segmentos conforman las vías espermáticas. Ahora, las vías espermáticas son las vías de excreción del esperma testicular y se extienden desde los túbulos seminíferos hasta la uretra. Estas vías están compuestas por varios segmentos, que son los túbulos seminíferos rectos, la red de testis o red testicular, los conductillos eferentes, el conducto del epididimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Ahora, los túbulos seminíferos rectos son los conductos excretores de los lobulillos.
Los túbulos seminíferos de un mismo lobulillo se unen en un solo conducto colector, corto, estrecho y rectilíneo, que ocupa el extremo superior del lobulillo. Este conducto es un túbulo seminífero recto. Existen tantos túbulos seminíferos rectos como lobulillos, y aquí se pueden ver. También tenemos la red de testis o red testicular, que se encuentran por aquí. Estos son los túbulos seminíferos rectos, desembocan en una red de conductos anastomosados entre sí y excavados en la parte inferior del mediastino testicular, formando la red testicular. Los conductillos eferentes del testículo, tenemos la red testicular, está unida al epididimo por medio de finos conductos situados unos posteriores a otros y denominados conductos eferentes del testículo. Estos por aquí. Los conductillos eferentes del testículo son de 9 a 10 a 12. Su longitud es aproximadamente de 15 milímetros, y mientras que la del conducto que los constituye es por término medio de 15 centímetros. El conductillo eferente del testículo más anterior tiene continuidad con el extremo anterior del conducto del epididimo. Los demás desembocan en este conducto de forma sucesiva y una posteriormente a otro a lo largo de la cabeza del epididimo. Bien. Ahora siguiendo con los órganos genitales internos, tenemos los epididimos. El epididimo es un órgano alargado. Este es un órgano alargado de anterior a posterior y cumple con las funciones de maduración y almacenaje del esperma, y situado sobre el testículo a modo de cimera de casco. Se extiende sobre el borde posterior del testículo y sobre la parte colindante de la cara lateral del dicho órgano, como se puede ver aquí. Este tiene forma de coma o de curva. La cabeza redondeada, el cuerpo alargado y posee una cola. Las dimensiones de un extremo al otro, el epididimo mide de 5 centímetros de longitud aproximadamente, y su altura y su espesor alcanzan de 10 a 12 milímetros a la altura de la cabeza. Su anchura es casi la misma, aproximadamente 1 centímetro, a lo largo del cuerpo y de la cola. Su espesor, por el contrario, disminuye notablemente de anterior a posterior. Esta es de 5 milímetros en la parte media del cuerpo del epididimo y tan solo de 3 milímetros en el extremo posterior. Las partes o configuración externa y las relaciones del epididimo. Esta se divide en cabeza, cuerpo y cola. Bien, la cabeza del epididimo es voluminosa y redondeada. Su cara inferior descansa sobre el polo superior del testículo, al que se halla unida por los conductillos eferentes del testículo, por tejido fibrocelular y por la túnica vaginal. El cuerpo del epididimo es prismático, triangular. Su cara superolateral es convexa y está cubierta por la túnica vaginal. Su cara media coincide con los vasos del cordón espermático que lo cruzan. Por último, su cara inferior es cóncava y está tapizada por la serosa y separada del testículo por una prolongación de la cavidad vaginal denominada seno del epididimo. La cola del epididimo es aplanada de superior a interior. Su cara superior se relaciona lateralmente con la túnica vaginal y se halla cubierta medialmente por los elementos del cordón espermático. Su cara inferior
se une al testículo por medio del tejido fibroso. Su extremo posterior, situado lateralmente a la túnica vaginal, tiene continuidad con el conducto deferente y forma con este un ángulo agudo abierto anteriormente. Además, al igual que el testículo, se une al escroto por medio del ligamento escrotal. La constitución anatómica. El epididimo está constituido básicamente por un conducto muy flexuoso y aglomerado, varias veces sobre sí mismo. Extendido, este conducto mide aproximadamente 6 milímetros de longitud y su calibre es de 0.3 milímetros por término medio. En su parte anterior, a la altura de la cabeza del órgano, el conducto del epididimo recibe los conductillos eferentes del testículo. Las velocidades del conducto del epididimo están unidas por un tejido conjuntivo muy denso. Este tejido forma en la superficie del órgano una envoltura fibrosa, delgada pero resistente, denominada túnica vaginal del epididimo. El conducto deferente. El conducto deferente transporta el esperma desde el epididimo hasta el pene. Este comienza en la cola del epididimo y termina en el punto de la unión de la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Este punto de conjunción se encuentra en el fondo de la depresión que separa, en la base de la próstata, el istmo y el lóbulo medio. Su forma. Este es un conducto regularmente cilíndrico, salvo en su terminación, donde el calibre aumenta al mismo tiempo que su superficie se vuelve irregular y se cubre de este. Este último segmento se denomina ampolla del conducto deferente. Tiene como consistencia que es duro al tacto, lo cual permite distinguirlo fácilmente de los demás elementos del cordón espermático. Su consistencia es muy firme y se debe al gran espesor de su pared. Sus dimensiones. Su longitud es por término medio de 40 centímetros. Su diámetro es aproximadamente 2 milímetros, pero a la luz del conducto no supera los 0.5 milímetros a lo largo de la ampolla del conducto deferente. El diámetro del conducto se vuelve 2 o 3 veces mayor. La luz del conducto presenta en esta región depresiones y divertículos que corresponden a las abolladuras de la superficie exterior. Acerca de trayectos y las relaciones, en el conducto deferente distinguiremos 5 porciones: una escrotal, una funicular, una inguinal, una ilíaca y una pélvica. La porción escrotal queda unido al epididimo por el tejido laxo, donde se encuentra el paquete vascular testicular. La porción funicular es la porción por arriba del epididimo y abajo del anillo inguinal superficial. A este nivel se relaciona con el cordón espermático. Se denomina cordón espermático al pedículo al cual están suspendidos el testículo y el epididimo. Este está constituido por 1. El conducto deferente, 2. La arteria testicular, 3. La arteria del conducto deferente, 4. La arteria cresmatérica, 5. El plexo pampiniforme, el nervio iloinguinal, el ramo genital del nervio genitofemoral, 8. Los linfáticos y 9. Los vestigios del conducto peritoneo vaginal obliterado. La porción inguinal está
formando parte del cordón espermático. Pasa por el anillo inguinal superficial, atraviesa el conducto y sale por el anillo inguinal profundo para dirigirse hacia la vejiga. La porción ilíaca se relaciona con los vasos ilíacos. La porción pélvica en la pelvis menor se ubica en un espacio extraperitoneal, pasa por arriba del uretre y se ubica detrás de la vejiga. Entonces en esta porción presenta la ampolla. Queda envuelto junto a las vesículas seminales en tejido conectivo dependiente del tabique rectovesical. Esto se llama apeneurosis prostatoperitoneal de Denonvillers. La porción pélvica. En la pelvis mayor, la fosa ilíaca pasa por encima y lateral a la arteria epigástrica inferior en el espacio retroinguinal o de Bogros y luego cruza medialmente los vasos ilíacos externos. La irrigación principal. La irrigación principal procede de la arteria del conducto deferente, rama de la porción permeable de la arteria umbilical. Las venas llegan a las testiculares o vesicales. Los linfáticos desembocan en los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos. Y la inervación procede del plexo hipogástrico inferior. Ahora las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos reservorios membranosos en los cuales se acumula el esperma en el intervalo entre eyaculaciones. También son dos pequeñas glándulas bilaterales situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Su forma y su tamaño es que es periforme y es alargado. Mide 4 centímetros en el niño, en el adulto de 5 a 6 centímetros de longitud y 15 milímetros de ancho. Tiene dos extremidades, una superior y otra inferior, y tiene un aspecto abollanado. Aquí se pueden apreciar estas vesículas. Las relaciones de las vesículas seminales. Tenemos que por delante tenemos el trígono vesical y la porción intramural del uretre. Atrás se encuentra separada del recto por tejido dependiente del tabique rectovesical y tenemos el tacto rectal. Lateralmente se relaciona con el plexo venoso vesical y prostático. Medialmente está la ampolla del conducto deferente. Superiormente está la porción yuxtavesical del uréter y el peritoneo. Inferiormente se une a la ampolla del conducto deferente en la parte posterior de la base de la próstata. La vascularización e inervación de las vesículas seminales. Tenemos que las arterias provienen de la arteria del conducto deferente y de la rectal media. Las venas forman plexos y desembocan directa e indirectamente en la vena ilíaca interna. Los linfáticos, tributarios de los ganglios ilíacos internos, y los nervios provienen del plexo hipogástrico inferior. Los conductos eyaculadores. Está formado por la unión del conducto excretor de la vesícula seminal con el conducto deferente y se dirigen hasta la porción prostática del uretra. Miden por término medio 2.5 centímetros de longitud y su diámetro va de 2 milímetros hasta 0.5 milímetros. Desembocan en el cólico seminal de la uretra prostática mediante dos orificios
cerca de los conductillos prostáticos y separados por el utrículo prostático. Aquí podemos ver la vesícula seminal y los conductos eyaculadores. Ahora les estaré hablando sobre los vasos sanguíneos y nervios del testículo y de las vías espermáticas en general. Tenemos que las arterias, el testículo está irrigado por la arteria testicular, por esta misma arteria y por la arteria del conducto deferente. El conducto deferente por la arteria del conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores, por las arterias vesicales inferior, prostática, rectal, media y las ramas vesiculares, y diferencial de la arteria del conducto deferente. Aquí la podemos apreciar un poco más. Aquí tenemos la arteria cremastérica, la arteria del conducto deferente, ramas de la epididimia, ramas terminales de la arteria testicular. En las venas del testículo y de la parte anterior del epididimo constituyen el grupo venoso anterior o plexo pampiniforme del cordón espermático. Las venas de la parte posterior del epididimo forman el grupo venoso posterior o plexo testicular posterior del cordón espermático. Las venas del conducto deferente se dirigen por una parte a los troncos venosos del cordón espermático y por otra en la pelvis a los plexos vesical, prostático y seminal. Las venas de las vesículas seminales y de los conductos eyaculadores terminan en esos mismos plexos. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos del testículo y de las vías espermáticas desembocan en los ganglios lumboaórticos e ilíacos externos. Los vasos linfáticos de los conductos deferentes y de las vesículas seminales se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Los nervios. Los nervios proceden de los plexos lumbares y aórticos, testicular hipogástrico inferior y diferencial. Ahora vamos a hablar sobre las glándulas genitales anexas o auxiliares. La próstata es una masa glandular que rodea a la porción inicial de la uretra. Se sitúa debajo de la vejiga urinaria, superior al suelo del periné, anterior al recto y posterior a la sínfisis púbica. Tiene la forma de un cono ligeramente aplanado en sentido anteroposterior y está orientado con su base dispuesta hacia arriba y al vértice hacia abajo y adelante. En el adulto, su altura varía entre 25 y 30 milímetros. Sus diámetros anteroposteriores y transversal en la base miden de 25 a 40 milímetros respectivamente. En la configuración externa tenemos que esta posee tres caras, una cara anterior, una cara posterior y caras inferolaterales, dos caras inferolaterales. La cara anterior es corta, casi vertical. En esta cara se encuentra el istmo de la próstata. Aquí. En la cara posterior, esta es más larga, triangular y convexa. Se relaciona con la pared anterior del recto. Y tenemos las caras inferolaterales relacionadas con el músculo elevador del ano. En la configuración externa también tenemos la base de la próstata o cara superior que forma aproximadamente un triángulo
La cresta transversal la divide en región anterior, que corresponde al cuello de la vejiga, y una región posterior que aloja los conductos eyaculadores y al hilio de la próstata. El vértice de la próstata es inferior, por donde emerge la uretra. Externo también tenemos los lóbulos prostáticos. Tenemos que anteriormente se encuentra delante de la uretra, corresponde al istmo de la próstata, posteriormente detrás de la uretra y por debajo de los conductos eyaculadores. Laterales, a ambos lados de la uretra, constituyen la mayor parte de la próstata, medialmente entre la uretra y los conductos eyaculadores. Tiene dos tipos de relaciones, unas intrínsecas y otras extrínsecas. Tenemos que entre las intrínsecas tenemos la uretra prostática, el conducto deferente y el utrículo prostático. En la uretra prostática se atraviesa la próstata, se dilata formando el seno prostático o el verumanteno, que es este que se encuentra aquí. Tenemos el esfínter interno de la uretra, que es liso, está en la base y es intraprostático. Y el esfínter externo de la uretra, que es estriado y rodea a la uretra en el vértice de la próstata. Entre las relaciones extrínsecas tenemos unas anteriores y laterales. En las anteriores tenemos que el esfínter externo de la uretra, tenemos la lámina preprostática, tenemos el espacio retropúbico de Retzius y el pubis y sínfisis del pubis. En las laterales tenemos el contacto con el tejido conjuntivo denso que se dispone rodeando los plexos venosos prostáticos y el nervio del plexo hipogástrico inferior. En la parte inferior se relaciona con el músculo elevador del ano. En las posteriores tenemos que delante del recto, del cual se separa a través del tabique rectovesical. En la posterior también encontramos el tacto rectal. Superiormente, la vertiente anterior se relaciona con el cuello de la vejiga, el orificio interno de la uretra y el trígono vesical. La vertiente posterior se relaciona con las vesículas seminales y la ampolla del conducto deferente. Inferiormente, se apoya sobre el espacio perineal profundo. La celda prostática. La celda prostática está formada por, adelante, una lámina preprostática que contiene a los plexos venosos prostáticos y vesicales. Superiormente, sobre la base de la próstata, lateralmente, limitada por dos hojas lagetales que son las fascias pelvianas, que parten en la cara anterior del sacro y estas envuelven el recto y a la próstata y llegan hasta el pubis. Por atrás, la celda se encuentra cerrada por el tabique rectovesical. Inferiormente, la celda está limitada por el espacio perineal profundo. Los vasos y nervios de la próstata tenemos que las arterias, las ramas de la arteria vesical inferior vesicoprostáticas, las ramas de la arteria rectal media o prostáticas accesorias. Entre las venas tenemos que adelante desembocan en el plexo venoso prostático de Santorini. Laterales drenan en el plexo venoso vesicales. Los linfáticos superficialmente forman una red periprostática y se forman colectores. Ascendentes llegan a los ganglios ilíacos externos, los laterales a los ganglios ilíacos internos, los posteriores llegan hacia los ganglios sacros, subaórticos y del promontorio. Los nervios proceden del plexo hipogástrico inferior y son sensitivos y secretores. Las glándulas de
bulboreterales o de Cooper. Estas son las últimas glándulas genitales acnesas. Son dos y se ubican en el espacio perineal profundo, por arriba del bulbo del perineo y a los dos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Esta la podemos apreciar en esta imagen aquí. Estas tienen la forma de una cereza y sus conductos desembocan en la uretra esponjosa. Estos segregan un líquido claro y viscoso hacia la uretra en el acto de la eyaculación, que favorece el paso del semen por la uretra esponjosa. Y acerca de la inervación y los nervios de este, tenemos que las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene y de la uretral o la pudenda interna. Las venas van al plexo prostático o al vesical, y los nervios son ramificados del nervio pudendo o plexo sacro. Ahora, entre los genitales externos tenemos el pene. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. El pene está constituido por los órganos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos del pene, del cuerpo esponjoso del pene y del glande del pene, y por sus envolturas. Su ubicación. Este se fija superiormente al escroto y anteriormente a la sínfisis púbica. Su forma y dirección. Este difieren según se halle en estado de flacidez o de erección. En estado flácido es de forma cilíndrica aplanada de anterior a posterior, que pende anteriormente al escroto, con una longitud de 10 a 12 centímetros y una circunferencia de 9 centímetros. En estado erecto, esto aumenta de volumen y longitud y se vuelve rígido, y se endereza y se eleva hacia el abdomen, adoptando la forma prismática triangular de bordes redondeados. Esta mide de 15 a 18 centímetros con una circunferencia de 12 centímetros si este está en estado erecto. El ligamento suspensorio del pene, fija este órgano a la pared abdominal, a la sínfisis púbica y al pubis. Está compuesto por 3 láminas principales, una media y 2 laterales. Entre la configuración externa se distingue una extremidad proximal o raíz. Se fija al esqueleto por la inserción de los cuerpos cavernosos, al pubis y por el ligamento suspensorio del pene. Un cuerpo cilíndrico con una cara superior o dorso del pene y una inferior o cara uretral. También tenemos una extremidad distal. En podemos apreciar el glande, que es liso y tapizado de mucosa. En vértice se abre el orificio externo de la uretra y su base es la corona, la cual se encuentra unida al prepucio por el cuello del glande. En la cara inferior está el septo del glande y el frenillo prepucial. El prepucio son unos pliegues tegumentarios que cubre el glande. Cuando el orificio prepucial es estrecho, produce fimosis. Aquí podemos apreciar el glande un poquito más junto al cuerpo esponjoso y al cuerpo cavernoso. Entre las envolturas del pene tenemos la piel, que es fina, móvil y contiene glándulas sebáceas, y a nivel del prepucio glándulas prepuciales que producen esmegma. Tenemos los dardos, que es la capa de fibras musculares lisas o continuación de dardos escrotal. Tenemos la fascia superficial, que es el tejido conjuntivo laxo que asegura el movimiento de la piel. Contiene los vasos superficiales. Tenemos la fascia profunda,
que es un tejido conjuntivo fibroso que envuelve a las formaciones eréctiles y contiene los vasos profundos o fascias penis de Bok. Favorece la erección. La túnica albuginea, que es una cápsula fibrosa que envuelve a las formaciones eréctiles del pene. Es aquí. Tenemos los cuerpos cavernosos. Bien, los cuerpos cavernosos forman de las formaciones eréctiles. Estos forman los pilares del pene y hasta la sínfisis del pubis establecen su raíz. Hacia adelante forman el cuerpo. Tienen un surco dorsal por donde transcurre la arteria, vértebra y nervios dorsales del pene. En el surco inferior se aloja el cuerpo esponjoso. Ambos se separan por formar un ángulo del cual se desprende el ligamento anterior que se fija en la concavidad proximal de la corona del glande. El cuerpo esponjoso. Este rodea a la uretra esponjosa. Tiene una parte posterior que se encuentra dilatada y forma el bulbo del pene. Una parte media que se sitúa por debajo del tabique del pene y ocupa el canal subcavernoso, y tiene una extremidad anterior que forma el glande. Entonces, el glande del pene. El glande del pene está constituido por una parte periuretral que comprende las vainas esponjosas y fibrosas que hemos mencionado con el cuerpo esponjoso del pene, y una capa periférica de tejido eréctil. Esta capa de tejido eréctil se halla ausente a lo largo del septo del glande del pene. Aquí lo vemos. Ahora los vasos y las arterias. Los vasos sanguíneos de estos son las arterias de las túnicas, de las pudendas externas, arterias de los cuerpos eréctiles, de las pudendas internas, arterias profundas del pene que dan las arterias helicinas, arteria bulbouretral. Entre las venas tenemos las venas superficiales que desembocan en los del escroto y la safena magna. Las venas profundas drenan en las venas cavernosas, las cuales forman la vena dorsal profunda que drena finalmente en el plexo venoso vesical de Santorini. También tenemos los linfáticos, que estos drenan en los inguinales superficiales profundos y prevesicales. Entre los nervios tenemos que la sensibilidad está asegurada por los nervios genitofemoral del nervio dorsal del pene, el hilio inguinal del plexo lumbar. La erección depende de los ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior y de los nervios hiplócnicos pelvianos o nervio erector de Ecrat y del sistema parasimpático pelviano. El escroto. Las envolturas del testículo forman anteriormente el perineo e inferiormente el pene. Un saco alargado verticalmente denominado escroto. El escroto está dividido en dos mitades por un rafe medio que se continúa posteriormente con el perineo. En el niño, el escroto es más ancho, superior que inferiormente. En el adulto es más abultado inferiormente y está suspendido inferiormente al pubis por medio de una parte estrecha denominada pedículo del escroto. En el adulto, la mitad izquierda desciende en general ligeramente más que la derecha. El escroto está formado por la pared abdominal que, en cierta manera, es desplazada por el testículo y por el proceso vaginal que procede a este órgano en su descenso. Esto explica por qué las envolturas del testículo representan las diferentes capas de la pared abdominal y tienen continuidad en ellas. Estas envolturas son 7
y se superponen en el mismo orden que las capas de la pared abdominal, observándose de superficie a profundidad. La piel o escroto, los dartos, la capa celular subcutánea, la fascia espermática externa, el músculo cremester, la fascia espermática interna y la túnica vaginal del testículo. A excepción de la piel, que forma una sola envoltura para los dos testículos, las demás capas constituyen un saco particular para cada testículo. Entonces, la piel. La piel escroto, la piel es fina, muy flexible y de color oscuro. Está surcada por pliegues transversales que se extienden desde el rafe escrotal hasta las caras laterales y describen una curva cóncava superior y medialmente, y estos pliegues están más marcados en las caras anteriores y laterales del escroto. Los dartos es una delgada membrana rojiza que se une a la cara profunda del escroto. Está compuesta por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y fibras elásticas. Esta capa muscular se desarrolla específicamente en las caras anteriores y laterales del escroto. La capa celular subcutánea. La capa celular subcutánea es delgada y contiene los vasos y nervios superficiales de la región escrotal. Tiene continuidad alrededor del anillo inguinal superficial, con la capa del tejido celular subcutáneo de la pared abdominal y posteriormente con la del perineo, mientras que a los lados está separada a los planos superficiales del muslo por las inserciones isquiopubianas de los dartos. La fascia espermática externa. Esta lámina fibrocelular, delgada y frágil, prolonga en el escroto la hoja de revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen. Se prolonga superior y medialmente con la fascia del pene. El músculo cremaster. El músculo cremaster está compuesto por fibras musculares estriadas estrechamente adheridas a la fascia espermática interna sobre la cual se apoya. Por aquí lo podemos apreciar. Este desciende a lo largo del cordón, apoyado sobre la parte lateral de la fascia espermática interna, y se disocia luego en pequeños fascículos delgados que, a diferencia de alturas, se incurvan y terminan en la cara anterior de esta fascia. Algunas fibras descienden hasta el testículo. El fascículo medial, más delgado que el anterior, nace del tubérculo del pubis o de la hoz inguinal y desciende en sentido medial al cordón espermático. Estrechamente unido a la fascia espermática interna, las fibras que lo componen divergen y terminan del mismo modo que las del fascículo lateral, pero sin descender hasta el testículo. La fascia espermática interna es una evaginación de la fascia transversalis en forma de saco que contiene cordón espermático, el epididimo y el testículo. La fascia espermática interna comienza en el anillo inguinal profundo, donde en continuidad con la fascia transversalis, desde ese punto desciende volviendo el cordón espermático, primero en el conducto inguinal y después en el escroto, donde se ensancha para envolver el epididimo y el testículo. Su aspecto, textura y resistencia varían según las regiones. Esta es delgada, celular y delicada en el conducto inguinal y en la parte superior del cordón espermático. Más inferiormente se engruesa y se vuelve fibrosa. En el extremo inferior del escroto y posterior al testículo, la fascia espermática interna se adhiere alrededor de un fascículo de fibras conjuntivas elásticas y musculares lisas denominado ligamento escrotal, que une el extremo posterior del testículo y del epididimo con la cara profunda del escroto. Por último, tenemos la túnica vaginal del testículo. La túnica vaginal del testículo es una serosa que se separa del peritoneo, del cual constituye una dependencia. Comprende dos hojas o láminas que tienen continuidad una con otra, una parietal y otra visceral.
Una lámina parietal está separada de la cara profunda de la fascia espermática interna por un tejido celular subseroso que representa el tejido celular subperitoneal. Esta capa celular permite aislar fácilmente la serosa de la fascia. La lámina visceral recubre casi totalmente el testículo y se extiende sobre una parte del epididimo, así como por el extremo inferior del cordón espermático. La línea de reflexión de la lámina visceral sobre la lámina parietal pasa anterior al cordón espermático y esta es aproximadamente de 1 centímetro superior a la cabeza del epididimo. Entre los vasos y nervios del escroto tenemos las arterias pudendas externas, la rama femoral del escroto, las arterias perineales superficial y las ramas pudendas internas, las cuales inervan los dardos. La arteria profunda, tenemos la arteria epigástrica inferior de su rama cremasteriana, y este irriga el músculo cremaster, la fascia espermática interna, la lámina parietal de la túnica vaginal. Entre el drenaje venoso tenemos que las venas superficiales, tenemos las venas pudendas externas que desembocan en la vena safena mayor, las venas perineales superficiales de la vena pudenda interna, y entre las venas profundas tenemos que termina en el plexo venoso del cordón espermático. Entre la inervación escrotal tenemos que este está inervado por ramas del nervio pudendo, el nervio perineal superficial y el nervio perineal externo. Tenemos ramas perineal del nervio femoral cutáneo y ramas ginetal del hilo inguinal y genitofemoral, que inerva el músculo cremaster. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido de mucho aprendizaje para todos.